Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas tardes, Talía. Buenas tardes, amigos de Azogues TV, el canal digital de la ciudad. En esta oportunidad contamos con la presencia de una apreciada amiga, prestigiosa deportista, judoka, seleccionada provincial y nacional, triunfadora en varios eventos internacionales. Fue reina de la Federación Deportiva del Cañar y hoy está radicada en los Estados Unidos. Ella es Talía Peñafiel Méndez. Un saludo de su parte, Talía, para nuestros seguidores. Buenas tardes, abogado Claudio Palomeque. Muchas gracias por su gentil invitación a su prestigiosa plataforma digital que es Azogues TV. Un saludo a todas las personas que nos están viendo a través de este medio. También quiero saludar a mi bello Azogues Bicentenario. Espero muy pronto estar en mi bella tierra que me vio nacer. Muy orgullosa de ser azogueña y buenas tardes. Muy bien, Talía, excelente saludo. Y vamos a conversar con Talía sobre algunas inquietudes que tiene como migrante relacionadas con el sistema electoral de los Estados Unidos. Muchas gracias. Como muchos latinos sabemos sobre el sistema electoral de los Estados Unidos, pero quisiera que usted como abogado me explique las razones legales para que este sistema sea tan diferente al nuestro. Perfecto, Talía. Díganos. ¿Cómo funciona el sistema electoral aquí en los Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos el candidato que gana las elecciones presidenciales no es aquel que obtiene más votos el día de las elecciones. En este caso fue el pasado 3 de noviembre de este año 2020, es decir, hace 3 días, sino que gana el que obtiene la mayoría de votos en el colegio electoral, que es una institución distinta al Congreso y al Senado. ¿Cuánto es la mayoría de votos en el colegio electoral y cuántas personas conforman el colegio electoral? Bueno, como les decía hace un momento, es elegido como presidente no quien obtiene en todo el país la mayoría de votos de los millones de personas que acuden a las urnas a ejercer su derecho, sino quien consigue la mayoría de los votos de las personas que conforman el colegio electoral. Estos son 270 votos, la mayoría simple de los 538 asientos, los 538 electores que hoy conforman el indicado colegio electoral. ¿Y por qué son 538 los electores? Bueno, los 538 electores se corresponden con el número de personas que conforman el Congreso estadounidense, el mismo que está compuesto por 100 senadores, 2 senadores por cada uno de los 50 estados y por 435 miembros más, que es el número total de curules que todos los Estados Unidos tienen ante la Cámara de Representantes, los congresistas, y que fueron elegidos en los diferentes distritos electorales del país, a los que se añaden 3 cupos más o votos, 3 electores más que fueron asignados al distrito de Washington. Abogado, ¿por qué es que sucede la elección del presidente de esta manera? Bueno, aquellos 538 electores en definitiva son los que deciden a quién nombrarán como presidente de uno de los países más poderosos del mundo, porque así lo dispone el artículo 2, primera sección de la Constitución vigente desde el 17 de septiembre de 1787, y además, así también lo dispone la enmienda 12 de la Constitución Nacional de fecha junio 15 de 1804. El artículo 5 de la Constitución permite que se le hagan enmiendas cumpliendo la Cámara y los estados los requisitos legales para ello. El artículo 2, primera sección, dice, se deposita el poder ejecutivo en un presidente de los Estados Unidos. Desempeñará su encargo durante un término de 4 años y juntamente con el vicepresidente designado para el mismo periodo, será elegido como sigue. 1. Cada estado nombrará del modo que su legislatura disponga
un número de electores igual al total de los senadores y representantes a que el Estado tenga derecho en el Congreso, pero ningún senador, ni representante, ni persona que ocupe un empleo honorífico o remunerado de los Estados Unidos podrá ser designado como elector. Es decir, tiene que ser otra persona totalmente aparte de un funcionario público. Y tres, el Congreso podrá fijar la época de designación de los electores, así como el día en que deberán emitir sus votos, el cual deberá ser el mismo en todos los Estados Unidos. Y la enmienda 12 de junio 15 de 1804 dice: los electores se reunirán en sus respectivos estados y votarán mediante cédulas para presidente y vicepresidente, uno de los cuales, cuando menos, no deberá ser habitante del mismo estado que ellos, y formarán listas separadas de todas las personas que reciban votos para presidente y de todas las personas a cuyo favor se vote para vicepresidente y del número de votos que corresponda a cada uno, y firmarán y certificarán las referidas listas y las remitirán selladas a la sede de gobierno de los Estados Unidos, dirigidas al presidente del Senado. El presidente del Senado abrirá todos los certificados en presencia del Senado y de la Cámara de Representantes, después de lo cual se contarán los votos. La persona que tenga el mayor número de votos para presidente será presidente, siempre que dicho número represente la mayoría de todos los electores nombrados. Como le decía, actualmente son 270 votos de los 538 electores. Y dice, sigue la Constitución, y si ninguna persona tiene mayoría, lo que se conoce como un empate técnico, entonces la Cámara de Representantes, votando por cédulas, escogerá inmediatamente al presidente. Abogado, díganos usted, ¿por qué se asignaron 3 electores al distrito de Washington si este no es un estado? Bueno, es por ser sede del gobierno y la capital del país mediante la enmienda constitucional 23 de marzo 29 de 1961. Esta enmienda dice: el distrito que constituye la sede del gobierno de los Estados Unidos nombrará, según disponga el Congreso, un número de electores para elegir al presidente y al vicepresidente igual al número total de senadores y representantes ante el Congreso al que el distrito tendría derecho si fuere un estado, pero en ningún caso será dicho número mayor que el del estado de menos población. Estos electores se sumarán al número de aquellos electores nombrados por los estados, pero para fines de la elección del presidente y del vicepresidente, serán considerados como electores nombrados por un estado. Celebrarán sus reuniones en el distrito y cumplirán con los deberes que se estipulan en la enmienda 12. ¿El número de personas que conforman el colegio electoral es permanente o puede variar, y en qué circunstancias? El número de asientos a la Cámara de Representantes puede variar con el tiempo. Se determina cada 10 años cuando se realiza el censo y depende del tamaño de la población en cada uno de los 50 estados. ¿Cuál es la cantidad de población para determinar cada curul? Bueno, en este momento se asigna una curul por cada 710,000 habitantes. Pero hay estados como Wyoming y Vermont, no sé muy bien el inglés, usted tiene que corregirme, que de todas maneras reciben un puesto a la Cámara, pese a que su población ni siquiera alcanza los 710,000 requeridos. En otras palabras, un estado como Wyoming, el más pequeño del país en términos de población, cuenta con tres asientos en el colegio electoral, 2 por el Senado y 1 por la Cámara, mientras que California, el más grande, tiene 2 por el Senado y 53 por la Cámara, es decir, en total 55 curules para el colegio electoral. Abogado, díganos usted, ¿cómo asignan los Estados Unidos a sus delegados al colegio electoral? Bueno, 48 de los 50 estados, más Washington, D.C. como distrito sede del gobierno, le asignan la totalidad de sus asientos al colegio electoral, al candidato que gane el voto popular en esa jurisdicción. O sea, no se dividen los votos,
sino el candidato que obtiene la mayor cantidad de votos absorbe todos los votos del colegio electoral a su favor. Así es como funciona esto. Menos Maine y Nebraska, los otros dos estados. Aquí sí se asignan 2 cupos al ganador del voto popular y el resto de sus asientos a quien triunfe en cada uno de los distritos legislativos para la Cámara de Representantes. Los 2 votos del voto popular porque equivalen a los 2 senadores que cada estado tiene y los otros según el número de representantes de esa jurisdicción. En Maine, por ejemplo, tiene 4 asientos al colegio electoral, 2 por su representación en el Senado y 2 por la Cámara. La mitad de los 2 van para el estatuto, la mayoría del voto popular en todo el estado, similar a como se eligen los senadores, y los otros 2 dependen del resultado específico en cada uno de los 2 distritos que tiene este estado, similar a como se eligen los representantes al Congreso. Por ejemplo, en el 2016, para ponernos en contexto, Hillary Clinton ganó el voto popular en todo el estado y en uno de los distritos, sumando 3 asientos al colegio, mientras que Donald Trump que se llevó el otro porque ganó en el otro distrito. Claro. ¿Quién y cómo se escogen a los candidatos a formar parte del colegio electoral? Bueno, cada partido durante las convenciones nacionales escoge al grupo de personas que debe votar en el colegio electoral en caso de que su candidato gane las elecciones. En esos 48 estados que le decía, si gana el candidato las elecciones, su candidato de ese partido, pues todos ellos van a irse al colegio electoral. Entonces, estas personas se comprometen a sufragar por el candidato que es de su partido, por el cual ellos están siendo representantes, siendo elegidos representantes. En otras palabras, ese día es cuando se confirma el ganador de manera oficial, cuando los miembros del colegio electoral emiten su voto, no cuando las personas van a las urnas. Claro. Díganos usted, ¿por qué existe el colegio electoral? El colegio electoral fue un compromiso al que se llegó hace más de 200 años entre los que querían una elección directa frente a los que empujaban a dar más peso a los estados. El sistema, además, lo que buscaba era que candidatos y políticos no favorezcan a los estados donde vivían más personas en detrimento de los estados más pequeños. La teoría, en definitiva, en esa época era que si cada estado tenía un peso en el colegio electoral similar para todos, entonces los rivales tendrían que competir por todos los votos y, por lo tanto, considerar las prioridades de la mayoría. Eso fue en esos momentos. Con el tiempo ese concepto se ha ido abandonando, dando los cambios demográficos y poblacionales en el país y la consolidación de un sistema donde prácticamente solo existen 2 partidos políticos porque los electores van a ser designados por uno de los 2 que es el ganador en el estado y los demás quedan al lado. Entonces es muy difícil que existan otros partidos que puedan competir con los 2 partidos más poderosos tradicionales. Actualmente hay muchos estados donde uno u otro partido tiene una clara ventaja frente al otro. Por ejemplo, en Kentucky, para los republicanos saben que ellos van a ganar ahí al menos hasta antes, no sé, ahora ya vamos a ver cómo está Kentucky en el momento oportuno en la votación. Y en cambio, asimismo, California para los demócratas es un partido en donde ya cada uno de esos partidos saben que va a tener el triunfo allí, entonces ya no le dedican mucha atención a ellos porque están seguros que van a ganar allá. Entonces se dedican más bien a trabajar con los estados llamados los indecisos, donde ninguno tiene una clara mayoría. Y estos no son más de 6 u 8 estados, los que por lo general definen las elecciones cada 4 años. Es decir, sucede lo opuesto a lo que se quería cuando se concibió este sistema. Claro. ¿Este sistema refleja la voluntad popular? No, ya son 4 ocasiones en que un candidato llega a la Casa Blanca tras imponerse en el colegio electoral, pero sin haber ganado el voto popular. 2 de estos momentos se han presentado en los últimos 20 años. Era en el año 2000 cuando George Bush obtuvo 500,000 de votos menos que Al Gore, y en el 2016, año en el que Trump se quedó con la oficina de la Casa Blanca, pese a que Hillary Clinton lo superó por más de 3 millones de votos, nada menos.
En estas 2 últimas décadas, los republicanos han controlado la Casa Blanca por 12 años, pese a que solo han ganado una de las últimas 5 elecciones presidenciales en términos del voto popular, la de Bush en el 2004. ¿Esto pudo pasar en estas elecciones del 2020? El 2020 podría pasar, porque aunque Trump, vamos a suponer, pierde en el voto popular frente a Biden a nivel nacional, tenía, o no sé si en este momento tendrá la opción de ser elegido si es que vuelve a obtener los 270 votos a su favor en el colegio electoral, aunque parece que es muy difícil porque la última información que tenemos, que no es oficial, pero que es de fuente confiable, de la Associated Press, algo así se pronuncia en inglés, sabemos que Biden está con 264 votos y que posiblemente gane los 6 votos que necesita en Nevada. En cambio, Trump está con 233, algo así, y es muy difícil que ya le supere a Biden. Eso en teoría. En cuanto a los votos que se emitieron directamente por las personas en las urnas, también faltan de contabilizarse los votos que vienen por correo, los votos que la gente depositó en el correo, que eso demora de 1 a 2 semanas, según las circunstancias, en ser contabilizados y ser ya considerados en el recuento, en el conteo oficial más bien. Entonces hay que esperar eso para ver qué sucede, aunque asimismo, según la información que tenemos de fuentes no oficiales, pero muy creíbles, es que en esos estados, más bien dicho, en donde los votos que vienen por correo de los diferentes estados, en los estados más importantes, que son los que definen estos de los indecisos, lo más seguro es que existan votos a favor de Biden. En teoría, según encuestas, según cálculos que hacen ellos, ¿no? Claro. ¿Y por qué es que se presenta esta distorsión? Esta distorsión se presenta por 2 factores, ambos atribuidos al sistema actual. El primero es que hay estados que tienen mucho más peso ante este órgano que otros. Por ejemplo, entre Wyoming, el colegio electoral este estado de Wyoming tiene un voto para el colegio electoral por cada 170,000 habitantes, mientras que en California es un voto por más de 750,000 habitantes. O sea que el voto de una persona en Wyoming cuenta o vale casi 5 veces más que el voto de una persona en California a la hora de determinar la conformación del colegio. El otro está asociado a ese concepto que les decía momentos antes, de que el ganador de ese estado se lleva todos los votos del colegio electoral. Y eso impera en los 48 estados de los 50 que tiene el país, menos de Maine y Nebraska. Como ejemplo, para tener clara esta situación, en el 2000 Bush se llevó los 25 asientos al colegio electoral que tenía asignados la Florida, el estado de la Florida, pese a que ganó en el estado por solo 537 votos directos. O sea, él con el 48.84% de la votación le ganó a Al Gore, que tenía el 48.83%, por una décima. En otras palabras, Al Gore obtuvo casi la mitad de los votos, vea, 1.400.000 votos. Sin embargo, era como si no hubiera obtenido ni uno, porque todos, por esa décima, todos los votos se fueron a favor de Bush. Estas discrepancias también, sí, es increíble, también se extienden estas discrepancias al Congreso, donde los republicanos son la mayoría en el Senado, pese a que recibieron 15 millones menos de votos a nivel nacional en las últimas elecciones. Si los votos contaran por igual, quien obtenga más votos debería ganar, pero en este momento, según dispone la Constitución, es el colegio electoral el que decide quién gana y quién pierde. ¿Qué pasa si existe un margen muy estrecho de diferencia entre los votos de uno y otro candidato? Bueno, para entender esto vamos a poner como ejemplo un caso ficticio. En Wisconsin, se pronuncia Wisconsin. Creo que sí. Desconozco.
Tanto la Cámara como el Senado están controlados por los republicanos. Si Biden ganara o si hubiera ganado, vamos a ver después, ya al último le analizamos esto, pero como es un ejemplo ficticio, Biden gana, pero con un margen muy estrecho de votos. Y los republicanos presentan demandas de que algo salió, de que algo no, fue ilegal, una serie de circunstancias. Entonces la Cámara y el Senado podrían no considerar los 10 votos de los delegados del colegio que nombró la campaña de Biden y certificar los votos de los delegados de Trump. ¿Por qué? Porque son del partido de ellos. Entonces Ah, es impensable que esto pudiera pasar, pero así ha sucedido en la historia en algunas veces. Sin duda esto desataría una crisis constitucional poco antes vista, ¿no? sí, eso es verdad. Abogado, como última pregunta, ¿se puede cambiar este sistema del colegio electoral? Bueno, si se eliminara el colegio electoral como quieren muchos, no habrían estas distorsiones y la energía de los candidatos y del público en general, de los medios de prensa, estarían concentrados en asegurar que todos los votos sean contados. Pero Claro. para que esto suceda es necesaria una reforma constitucional que en la práctica es virtualmente imposible, puesto que la Carta Magna establece en su artículo 5, ya me había referido que la validez de las enmiendas, ¿no? En el artículo 5 de la Constitución dice, siempre que las 2/3 de ambas cámaras lo juzguen necesario, el Congreso propondrá enmiendas a esta Constitución, o bien a solicitud de las legislaturas de los 2/3 de los distintos estados. Es decir, se necesita que 33 estados de los 50 convoquen o soliciten a las cámaras una convención con el objeto de que se propongan enmiendas, las cuales en uno y otro caso poseerán la misma validez que si fueran parte de esta Constitución, desde todos los puntos de vista y para cualesquiera fines, una vez que hayan sido ratificadas por las legislaturas de las 3/4 de los estados. Las 3/4 de los 50 estados son 37.5, o sea, se necesitan 38 estados que ratifiquen los cambios o enmiendas a la Constitución. Pero los republicanos obviamente tienen poco interés en reformar un sistema que les favorece. Y sin el voto de ellos, los demócratas tienen muy pocas posibilidades de triunfar, pues controlan menos de la mitad de los estados y están lejos de los 2/3 en el Congreso. Se requiere un cambio constitucional aprobado, como decíamos, en primer lugar por el Senado. Y el Senado es elegido siguiendo el procedimiento de una ley a favor de los estados pequeños, rurales y conservadores. Cada estado elige 2 senadores. California, con casi 40 millones de habitantes, tiene el mismo número de senadores que New Hampshire, un estado muy rural que solo tiene algo más de 1 millón de habitantes. Y ahí que la composición del Senado sea como resultado profundamente conservadora. Ello explica que aun cuando los demócratas obtuvieron en las elecciones del 2016 y del 2018 muchos más votos que los republicanos, estos fueron los que obtuvieron una mayoría en el Senado con 53 de 100 senadores. Ellos tienen el 53% de la votación en el Senado, aunque han perdido las elecciones. Y por ello, si no fuera suficiente, el Senado tiene una normativa interna que obliga a que en decisiones muy importantes, como sería cambiar o eliminar el colegio electoral, la mayoría requerida en la Cámara sea del 60% de los senadores, lo cual es muy difícil de conseguir para el Partido Demócrata. Incluso en el caso de que ocurriera, tendría que contar además con el apoyo de 2/3 de los estados, y que sea más que probable que el colegio electoral dure mucho tiempo todavía en los Estados Unidos en su sistema electoral. Esa es la realidad y es muy difícil cambiar la Constitución. Además, que el sistema jurídico, además de que el sistema electoral tiene esta situación, el sistema jurídico también es muy conservador. El Senado está dominado por los republicanos y es el Senado quien elige a los miembros del Tribunal Supremo.
y es el Tribunal Supremo el que tiene que decidir los conflictos electorales entre los dos partidos, el republicano y el demócrata. Y en el pasado ha sucedido que siempre favorecen al partido republicano porque se deben a ellos. Entonces, es muy difícil que las cosas sean de diferente manera que lo que ya hemos reseñado hasta este rato. Las querellas, las demandas se presentan más por el Partido Republicano que por los demócratas, y sobre todo lo hacen en barrios negros, latinos, en los barrios más próximos al Partido Demócrata, en los barrios de gente, de los blancos, que son más favorables a ellos, ¿no es cierto? Esto, Claro. inclusive, por ejemplo, como un ejemplo, dice, ocurrió en Florida cuando el Tribunal Supremo aceptó las querellas presentadas por el Partido Republicano en ese estado, y con ello Bush, hijo, fue elegido sobre el candidato del Partido Demócrata, Al Gore, a pesar de haber obtenido menos votos. Con esta misma estrategia se ha dificultado el voto de las minorías y también el ejercicio del voto por correo. Eso es lo que le podría comentar, Talia. Muchas gracias, estimado Claudio. Muchas gracias a todas las personas las cuales nos siguieron durante toda esta conversación y será hasta la próxima oportunidad. No, gracias a usted, Talía, por hacernos conocer sus inquietudes, por brindarnos su tiempo en este conversatorio. Gracias también a los seguidores de Azogues TV. En este diálogo nos basamos en la información de Sergio Gómez Maceri, un periodista corresponsal del Tiempo en Washington, y del catedrático emérito Vicente Navarro, académico, profesor en universidades de España y Estados Unidos, director del Centro de Políticas Públicas, y obviamente nos basamos también en la Constitución de los Estados Unidos de América. Buenas tardes. Muchas gracias.